hablamos de Gabriel Catopodis. Catopodis, muchas gracias por atendernos. Rocío Criado, Sebastián Cazón y Paula Sabates, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Gabriel, estábamos repasando recién algunas de las medidas que se anunciaron ayer. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sobre todo también en el foco puesto en lo que es la obra pública. Bueno, en general me parece que hay un gobierno, una decisión de buscar previsibilidad, de ganar certidumbre, de estabilizar. Sabemos que se producen situaciones vinculadas al mercado de cambio, una Argentina que tiene un problema en la cantidad de dólares, una decisión del gobierno que esos dólares estén al servicio de la industria, estén en las pymes y no estén en las cuevas ni generando mayor inestabilidad en el sistema económico, y una decisión que fundamentalmente hacia adelante pone a la obra pública como motor, como dinamizador de lo que va a ser también la inversión privada. El presupuesto del año que viene establece con mucha claridad esa prioridad, duplica las partidas en obra pública, en planes de vivienda, en rutas, en obras de agua, de saneamiento, y pretendemos con eso que sea el Estado el que de alguna manera inyecte y ponga y dé el primer paso fuerte en la reactivación y en la necesidad que tenemos de poner en movimiento la rueda de la economía. Catopodis, Sebastián Cazón los saluda. ¿Qué opinión le merecen las críticas que llegaron automáticamente por parte de algunos sectores del agro? Por ejemplo, sé que la sociedad rural tenía redactado ya su comunicado al mediodía previo a los anuncios de Guzmán. ¿Cómo lo toman? No, me parece que está claro que hay decisiones que nosotros hemos planteado como las de ayer, tienen que beneficiar, tienen que servir al conjunto de los sectores del agro. El sector agropecuario tiene que entender el contexto que estamos viviendo y tiene que también hacer su esfuerzo, ¿no? Poner el hombro cada uno en esta Argentina en crisis. No hay que olvidar que estamos atravesando la crisis más profunda, más importante en la historia de nuestro país, y en el marco de esa crisis, por supuesto que todo es extraordinario, y en ese contexto todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro, todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo aquellos que lo pueden hacer. No le vamos a seguir pidiendo el esfuerzo a los mismos sectores que en los últimos meses la pasaron muy mal, la pequeña y mediana empresa industrial, el comercio urbano, los trabajadores, los desocupados. Bueno, me parece que está claro que hay sectores de la economía que en este contexto están en condiciones de hacer ese esfuerzo y de colaborar y de contribuir a que podamos transitar este momento con la mayor estabilidad posible. Ahora, ¿te parece que cuesta un poco, que a veces no hay tanta predisposición? Porque así como automáticamente después de los anuncios de ayer vemos este tipo de repercusiones, algo similar sucede, ¿no?, también con el aporte extraordinario, por ejemplo, que también entendemos que en un escenario, como vos decías, excepcional, de emergencia, de pandemia, se necesita que aquellos sectores que pueden cooperen, aporten, hagan su aporte a la economía, y muchos de estos empresarios salen a decir, bueno, el país aumenta los impuestos, se ahuyentan las inversiones, digamos. ¿Qué pasa con esas posturas o con esos discursos que por momentos confunden un poco? No, me parece que aquellos empresarios que se niegan a ese aporte, aquellos empresarios que no entienden el contexto en el que estamos atravesando la Argentina y el mundo en general, bueno, me parece que tienen que definitivamente tener una posición de mayor responsabilidad. Es inaudito, es inexplicable que estén discutiendo lo que va a ser un aporte extraordinario por única vez, y tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo, como cada uno tiene que hacer el aporte que tiene que hacer para que salgamos de esta profunda crisis que vive de vuelta el mundo y que vive la Argentina. Ahora, entiendo que hay sectores de la oposición que en general, bueno, nos convocan al hartazgo, nos convocan a la desobediencia, siembran angustia y un estado de preocupación y de agitación ya en un contexto de mucha incertidumbre.
Entonces necesitamos que también la oposición colabore y actúe con responsabilidad. Y en el caso nuestro, y en el caso del gobierno, y en el caso de quienes de alguna manera estamos defendiendo este proyecto político, por supuesto tenemos la responsabilidad de explicar las cosas, de discutir las cosas, de traducir las cosas. De un lado va a haber agitación, de un lado nos van a convocar a la desobediencia, de un lado se siembra miedo y del otro lado tenemos que explicar, y lo tenemos que hacer de manera llana, tenemos que poder traducir, tenemos que de alguna manera confrontar ese sistema de trolls y ese bombardeo permanente con conversaciones cotidianas que permitan que cada ciudadano, cada ciudadana, cada vecino, cada vecina entienda lo que está pasando, que podamos construir una interpretación común de lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el mundo y cuáles son las decisiones que estamos tomando. Y la gente después compara cómo gobernó el macrismo en los últimos 4 años y cómo se gobierna hoy. Y está claro que la Argentina no se creyó lo de las publicidades, y está claro que aquellos que llevaron la Argentina al desastre no nos van a explicar ahora cómo tenemos que hacer para salir de esta situación. Catopoy sabe que a partir de hoy ya no puede ahorrar más en dólares. Digamos, los funcionarios de alto rango, los diputados... Me parece muy bien. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. ¿Cómo analiza, digamos, la medida? Obviamente hay una gran parte de la sociedad que ni siquiera puede ahorrar, pero una de las grandes críticas al gobierno es: estamos todos haciendo un esfuerzo, bueno, queremos que la dirigencia política también lo haga. No, me parece una decisión correcta, y me parece que en general el nuestro es un gabinete que ha dado muestra de ser austero, de estar muy lejos de aquellos ministros que tuvo el gobierno anterior, que tenían cuentas offshore, que tenían que dar explicaciones patrimoniales, y que sin duda funcionaban en otra escala social. Ministra, y le hago la última, cambiando bastante de tema, pero me interesaba un poco actualizar la información sobre eso. Hace poco lanzaron programas para que la obra pública tenga perspectiva de género, un lanzamiento interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que está muy masculinizado. ¿Cómo viene eso? ¿Ya se está implementando? Sí, en realidad nos comprometimos a construir un manual, a construir pautas, protocolos que permitan que la obra pública incorpore esa perspectiva de género, y que después sean también las provincias que adhieran, y que entonces en todas las jurisdicciones construyamos esa mirada que tiene que ver no solamente con la igualdad y con la equidad de oportunidades en la mano de obra, en las obras propiamente dichas, en una actividad que claramente está marcada por la masculinidad, sino también en el diseño, ¿no? En el diseño, en la ejecución de cómo se piensa un espacio público, cómo se piensa un equipamiento, cómo se piensa cualquier construcción de obra pública, de infraestructura que incorpore esa dimensión y esa perspectiva, y nos parece que es un proceso importante. El Ministerio se ha puesto al frente de esa agenda, y vamos a estamos ya en la construcción de ese manual, de esos protocolos, con la posibilidad además de construir como construimos el presupuesto del año que viene también con perspectiva de género, y con llevar adelante una serie de medidas que, bueno, desde este ministerio y fundamentalmente con el Ministerio de Género que lleva adelante Elizabeth Gómez Alcorta, poder, bueno, transversalizar y acompañar fuertemente lo que sin duda ha sido uno de los movimientos y de las expresiones más importantes en la historia de la democracia. Gabriel Catopoy, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Rocío, un beso.